Cuando hablamos de otros animales en la historia de la humanidad, el protagonismo suelen quedárselo los grandes cuadrúpedos como el caballo, o el ganado, sin olvidar a nuestro mejor amigo, el perro. Pero, como organismos terrestres que somos, no podemos evitar interactuar con todos y cada uno de los seres vivos que habitan nuestro planeta, incluso con los más pequeños integrantes del mundo animal. Aunque no nos demos cuenta de su existencia. Para este vídeo he querido mostrar 7 ejemplos de cuando al interactuar con algunos de estos modestos animales, se desencadenan eventos que terminan alterando nuestra idea, dividiéndola en antes y después. O sea, estos bichos cambiaron la historia. Eva, los mariscos, y la primera migración humana. Hace unos 160.000 años llegó a la costa surafricana en lo que conocemos como Pinnacle Point un pequeño grupo de humanos primitivos, huyendo del cambio climático provocado por la más reciente era glacial. Quizás fueron los primeros Homo sapiens que contemplaron el océano. El lugar fue para ellos lo más parecido que podría existir a un paraíso. Clima benigno, plantas ricas en carbohidratos, y algo muy importante, nutritivos mariscos llenos de proteínas. Todo sin necesidad de desplazarse grandes distancias. Bastaba con esperar que bajara la marea. Con una fuente segura de comida, por primera vez se hacían sedentarios, teniendo suficiente tiempo libre para perfeccionar sus utensilios, o desperdiciarlo en cosas inútiles como mirar las estrellas, o las formas de la naturaleza. Comenzaba entonces a desarrollarse el conocimiento cognoscitivo. Con el tiempo, desarrollaron los primeros pigmentos y apareció el trueque. Aparentemente, en aquella época existía una especie de matriarcado, donde una hembra dominante podía tener varias parejas para reproducirse. Y fueron los descendientes de una de estas hembras quienes se reprodujeron y se expandieron siguiendo la línea costera, hasta llegar a la península arábiga, y de allí al resto del planeta. Todo gracias a los mariscos. La civilización que se construyó sobre un cementerio de bichos. La historia del antiguo Egipto comienza mucho antes de la llegada de los primeros humanos. Hace unos 40 millones de años, durante el período que conocemos como Eoceno. Entonces lo que hoy es el desierto del Sahara era parte de un gigantesco mar poco profundo llamado Mar de Tetis. Entre los animales que habitaban este mar estaban los nummulites, animales unicelulares con concha, pero no nos equivoquemos, algunos llegaban a medir hasta 6 centímetros. Durante eones, estos animalitos nacieron, se reprodujeron y murieron, cayendo sus restos al fondo. Por razones geológicas, el mar de Tetis se fue retirando quedando el mar Mediterráneo como su mayor vestigio, mientras el Sahara se convertía en un pantano, y luego en el desierto que hoy vemos. Y los restos de conchas quedaban sepultadas y se endurecían convirtiéndose en piedras calizas. Piedras que después serían usadas por los egipcios para construir las enigmáticas pirámides. Las construcciones más famosas de la antigüedad y el orgullo de la civilización más larga que ha existido. Y, por alguna extraña razón, destino obligado para todos los grandes conquistadores de la historia. Desde Alejandro hasta Hitler. Aún hoy en día muchas de esas canteras siguen activas, proveyendo material de construcción al moderno Egipto. El gusanito que unió a Oriente con Occidente. Como todo buen invento chino, el descubrimiento de la seda se pierde en leyendas. Siendo la más aceptada la que dice que fue hace 4700 años cuando la emperatriz Xilingzi dejó caer por accidente un capullo del gusano en una taza de té caliente. Rápidamente el uso de esta fibra se convirtió en una cuestión de estatus para las clases dominantes. Primero la nobleza, y luego los ricos mercaderes, quienes al principio no la exportaron directamente, sino que la usaban como vestimenta y para sus enseres en sus viajes al Asia Central llevando otras mercancías, como especies, té, vidrio, metales preciosos, ámbar, marfil, y todo tipo de artefactos. Fue mucho después que la seda entró en el catálogo de mercancías.
Y fueron sobre todo los romanos quienes la compraban. Gusto que heredaran las clases dominantes europeas posteriormente. La India, Bizancio e Italia, de alguna forma obtuvieron gusanos de seda, pero el resultado final fue inferior. La ruta de la seda permitió no solo el intercambio comercial entre Oriente y Occidente, sino que también ayudó a expandir culturas e ideas. Lamentablemente, por ella también transitaron enfermedades y ejércitos. Todos siguiendo el camino marcado por el desecho de un gusano. El único insecto que ha sido domesticado por el hombre. Gracias a un caracol, tenemos alfabeto. En la antigüedad, los llamaban canáneos, filisteos o púnicos. Pero la historia los recuerda por el nombre que le dieron los griegos, fenicios. ¿Qué significa del país de la púrpura? No hay duda que fueron los más grandes mercaderes y navegantes de la antigüedad, creando ciudades-estado no solo en el actual Líbano, de donde salían sus barcos, sino a todo lo largo y ancho del Mediterráneo. También solían crear zonas exclusivas en las ciudades de otros imperios, algo así como los guetos actuales. Pero, ¿qué comerciaban los fenicios? Básicamente cualquier cosa de valor a cambio de la púrpura, el pigmento más famoso y apreciado de la historia de la humanidad, el cual obtenían del murex, un caracol que vive en sus costas. Por su calidad y costo la púrpura era usada solo por las personas más poderosas, y en los lugares y cultos sagrados, y de allí viene que para nosotros el color violeta sea sinónimo de espiritualidad. Con el tiempo, las colonias-estado fenicias fueron absorbidas por otros pueblos, como los israelitas, los griegos y los romanos, siendo la última Cartago. Dejándonos como legado, una idea que con el tiempo se hizo universal. El lenguaje escrito basado no en ideas ni imágenes sino en fonemas, o sea, sonidos, y por tanto fáciles de estructurar en un alfabeto. El mosquito sospechoso de asesinar a un dios. Alejandro III de Macedonia, mejor conocido como Alejandro Magno. Fue uno de los mejores guerreros que haya existido. Fue capaz de llevar un pequeño pero bien entrenado ejército desde Macedonia hasta la misma India y Egipto, llevando la cultura helénica a Persia, África y Asia Menor. Todo antes de cumplir los 30 años de edad. Desde muy chico, su madre habría dicho que fue concebido tras ser ella tocada por un rayo, símbolo del dios Zeus. Ahora se le sumaban sus éxitos militares, además del trato inusualmente tolerante hacia los pueblos conquistados. Rápidamente fue visto como un ser divino por propios y extraños. A los 33 años de edad, quiso establecer a Babilonia como la capital de su imperio, y estando allí, mientras celebraba un banquete, fue víctima de dolores en el hígado, fiebre y vómitos. Falleciendo 2 semanas después. Dejando su imperio dividido, y una ruta abierta, que después sería literalmente embaldosada por los romanos. Era el año 323 antes de nuestra era. No están claras las causas de la muerte de Alejandro. Se señalan entre otras, intoxicación, envenenamiento o fiebre tifoidea. Pero la que cuenta con mayor popularidad entre sus biógrafos es la malaria, que se contagia por la picadura del mosquito Anófeles. Cuando las pulgas reescribieron la historia. Hablar de la Edad Media es hablar de malas condiciones higiénicas, pobreza, y en consecuencia, de epidemias. Siendo entre todas las más mortal la llamada peste negra o peste bubónica que azotó a Europa y Asia en el siglo XIV acabando con la mitad de la población. Otras enfermedades surgieron, pero no fueron tan letales. La creencia popular culpa a las ratas, pero es una verdad a medias, ya que las ratas son portadoras, el agente transmisor se aloja en las pulgas que las parasitan. Claro que en aquella época, nadie lo sabía, culpándose al aire, demonios, brujas, y judíos. La enfermedad llegó a Europa a través de la ruta de la seda, propagándose rápidamente sin que las autoridades pudieran detenerla.
Aunque tomaron algunas medidas medianamente efectivas, como aislar los brotes o incinerar las pertenencias de las víctimas. Con el tiempo, el brote frenó su propagación, dejando un continente devastado, donde la mano de obra escaseaba, la nobleza y el clero perdieron mucho poder y prestigio, y, por sobre todo, la incipiente burguesía, acumuló bienes y propiedades. Se gestaron entonces los primeros capitales. Y fueron estos, quienes financiaron después el movimiento cultural conocido como Renacimiento. Movimiento que giró la historia 180 grados. Las moscas develaron el código oculto de la vida. En la primera década del siglo XX, el biólogo estadounidense Thomas H. Morgan comenzó a investigar sobre la genética inspirado por el biólogo suizo Hugo de Vries. Ya para entonces se conocían las leyes de la genética de Mendel y la existencia de los cromosomas. Pero fue él quien descubrió que eran los cromosomas los encargados de transmitir la herencia, recibiendo por ello el Premio Nobel de Medicina en el año 1933. Morgan comenzó su investigación usando roedores, sin obtener resultados, pasando luego a la mosca de la fruta, y fue este animalito quien ofreció las condiciones ideales para su investigación, como por ejemplo, su reducido número de cromosomas, solo 4 pares. El tamaño de estos cromosomas están entre los más grandes de la naturaleza, y por tanto, más fáciles de observar. Se reproduce rápidamente. Su ciclo de vida oscila entre 2 y 3 semanas. Cambió experimentalmente color de ojos y tamaño de las alas de una generación a otra. También descubrió que los cromosomas ligados al sexo eran XX para las hembras y XY para los varones. Fue el punto de partida de todo el desarrollo de la genética en el siglo XX y lo que va del XXI. Actualmente las moscas de la fruta siguen siendo usadas en estudios sobre el cáncer y cardiopatías. En los últimos años, hemos empezado a comprender lo necesarios que son estos diminutos y maravillosos seres para la vida en nuestro planeta. Por ejemplo, cada vez son más los agricultores que prefieren usar insectos para el control de plagas y mejora genética de sus cultivos. Mientras muchos científicos los ven como una fuente segura y sustentable de proteínas para alimentación humana, especialmente en los países menos afortunados. En el campo de la robótica, los ingenieros cada vez fabrican mejores y más eficientes máquinas, solo copiando los mecanismos que ellos desarrollaron hace ya millones de años. Por otro lado, los extremófilos nos dicen que la vida en otros planetas quizás sea más abundante de lo que se pensaba. Ojalá que esta comprensión no haya llegado demasiado tarde. Si este vídeo te ha gustado, dale clic en el icono, me gusta. Suscríbete y entérate de primera mano cada vez que suba vídeos. En todo caso, estás invitado o invitada a comentar en el muro. Que estés bien.